Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por este momento que nos das para poder reunirnos en el nombre de tu Hijo amado para alabar y adorar tu nombre, Señor. Tu bondad, tu cuidado, Señor, en tu santo día de reposo. Gracias, Señor. Gracias porque nos has reunido y te rogamos también que tu Espíritu Santo se haga presente en nuestros corazones, en cada uno de nosotros y en aquellos que después se escucharán. Y también, Padre, gozar de la presencia de tus santos ángeles a nuestro alrededor, allí donde estamos cada uno. Te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Otra vez, feliz sábado a todos. El hermano José Antonio, Con mucho, el tiempo es tuyo. bien, con mucha ilusión. Pues, queridos hermanos y hermanas, hoy nos toca la escuela sabática, la lección 5, que se titula ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Para la reflexión del sábado 27 de enero. El texto o versículo para memorizar dice: ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Esta expresión hace referencia, al decir tierra extraña, realmente hace referencia al pecado. Estamos viendo al pueblo de Dios que es llevado cautivo a Babilonia. Y el profeta Jeremías había profetizado ya que por causa fundamentalmente de no vivir el sábado, el pueblo estaría 70 años en el exilio. Entonces estamos en una situación de pecado y entonces ellos de alguna manera pues manifestaban su dolor de cómo íbamos a expresar alegría y canto cuando hemos pecado y estamos pagando las consecuencias del pecado. Todo esto es para que nosotros también vayamos reconociendo y examinando nuestra vida y el mal que podamos estar haciendo para entregarnos al Señor en plenitud. A medida que el pecado corrompe el mundo cada vez más, la tierra se ha convertido en una tierra extraña. De alguna manera es como si nosotros aquí, ahora, estuviéramos en un exilio también, como el pueblo de Dios de aquella época. Estamos en una tierra extraña. ¿Cómo vamos a cantar? Es decir, en una situación que nos rodea de pecado, ¿qué podemos hacer? Podríamos también preguntar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Nos preguntamos en este día del sábado 27 de enero de la escuela sabática. La respuesta sería que para vivir en esta tierra extraña sería bueno, porque este Salmo 137 refleja cómo respondió el pueblo de Dios llorando ante ese pecado. Pues nosotros también tenemos que ser conscientes de dónde estamos y ver la forma de salir de ahí. La hermanita Ivette quiere manifestar su opinión. Sí, en este Salmo 137 a mí siempre me ha llamado la atención, porque es la historia de la cautividad del pueblo de Babilonia. Aquí está todo reflejado, porque fueron ellos, o sea, la manera como actuaron, pues, y es como un canto de lamento. Ellos se lamentan que la gente les pide que canten, pero ellos no quieren cantar.
porque ya no tienen alegría, porque es un momento muy triste y angustioso, fueron muchísimos años que estuvieron cautivos. Y referente a la pregunta que hace de cómo podemos vivir una fe en tierra extraña, bueno, la respuesta nos la da el mismo libro de Daniel. 3 jóvenes de una multitud de miles que fueron, solamente 3 jóvenes, 4. Daniel, eh, Azarías y los otros 2 muchachos, ellos propusieron no contaminarse y ellos dieron ese testimonio, que es el que nos tiene que servir a nosotros para hoy, porque estamos viviendo en la Babilonia espiritual. Que se puede ser fiel y vivir una vida de fe si, si, si nos lo proponemos en esta tierra contaminada que es igual a la tierra de Babilonia. Eso era lo que quería decir. Pienso que si nosotros nos trasladamos en la línea del tiempo, nosotros estamos en este extremo, por decirlo al final de los tiempos. Pero si nos vamos a la primera generación de los seres humanos, Adán y Eva, por el matrimonio, que después vino Caín, después vino Abel, después vino Set, en reemplazo de Abel, ellos, me imagino a esa madre, Eva, que Dios le había prometido que de su simiente saldría alguien que iba a vencer a la serpiente, le iba a pisar la cabeza, y ella en su ilusión de decir, Dios me ha dado un hijo varón, ¿será este? Y en vez de ser un salvador, le salió un asesino. Y había sido un golpe duro, pero ella debía seguir creyendo. En medio de encontrarse que su hijo mató a su otro hijo, en un extremo de violencia, ella no perdió la fe como Adán. Ellos estarán salvos. La hermana Juan menciona que ellos están anotados en el libro de la vida. Es más, Adán cuando se encuentra cara a cara con Jesús en la mañana de la resurrección y Adán se arrodilla y se da cuenta todo lo que ha pasado por su pecado. Pero él nunca perdió la fe. En todos sus 930 años que él tuvo de vida humana pecadora, él nunca perdió la fe. Y a veces yo tengo conocido con nombre y apellido de adventistas que hoy ya no son adventistas. Y hace 20, 30 años atrás nos íbamos juntos a la iglesia y cantábamos el himno juntos, y orábamos juntos, nos arrodillábamos juntos. Y a veces pregunto, ¿qué pasó de ese hermano? ¿Te acuerdas de esa familia? ¿Te acuerdas esa señora que... No, ya no está en la iglesia, ya dejó. Porque este mundo de pecado no le hizo durar este entorno ni siquiera 10 años o 20 años. Abandonaron. Los patriarcas vivieron muchos años, los antediluvianos vivieron siglos y mantenían la fe, mantenían la promesa. Ellos sacrificaban un cordero y eso de generación en generación, miraban ese acto de que alguien tan inocente como ese corderito iba a venir al mundo y les iba a librar de pecado. Y en perfecta obediencia, ellos por fe y a través de la fe se mantuvieron firmes. Y esa es una lección para nosotros hoy. Podemos pasar 1000 problemas, porque estamos en un mundo muy, muy enredado, muy enredado de problemas. Y vienen peores todavía, pero nuestra fe está prometida que aquel que la pide, Dios se la va a dar, porque Él está ansioso de que le pidamos, de que nos acerquemos a Él confiadamente, como dice Hebreos. Y nos toca a nosotros permanecer constantes y fieles. Sí, entonces, después de estas reflexiones, podríamos concluir este día de sábado
27 de enero, que estando en esta tierra extraña, tierra de pecado, situación de pecado, mejor dicho, en la cual estamos viviendo, una respuesta que podríamos hacer es mantener esta confianza en Dios ante la ausencia de Él. Cuando nos encontremos en una situación, en un momento, etcétera, donde vemos o experimentamos la ausencia de Dios, mantener una fe plena en el Señor. Y también ante la presencia de Dios, mantener una fe plena para escucharle de verdad y para llevar a cabo de verdad esta presencia de Dios que nos habla de que es nuestro Padre y quiere que nosotros estemos con Él, aquí en la tierra y después en el cielo. Esta pues sería la reflexión del sábado. Pasamos al domingo 28 de enero, titulado Los días del mal. Los salmos señalan la insondable paciencia de Dios, su infinita sabiduría y su infinito poder contra el mal. Esto es algo que es bueno recordarlo. El Señor tiene un poder, una sabiduría y tiene una paciencia infinita. Y cuando se presenta el mal en nuestra vida, tenemos que confiar, porque el poder de Dios es capaz de solucionar y de vencer cualquier situación del mal. El problema del mal en los salmos es principalmente espiritual. Es decir, que es importante esta visión ante nuestra situación difícil que podamos tener en esta vida y alrededor de nosotros tanto mal y tanta imperfección, pues tenemos que reflexionar que es el Espíritu el que va a solucionar todos estos problemas. Es decir, una enfermedad, por ejemplo, pues es ver uno mismo, estoy enfermo, y entonces darse cuenta que detrás de esta experiencia hay un mal espiritual, y así podríamos aplicarlo a todo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hemos de estar en conexión con Dios y no perder esa unión con Dios, porque, como ha mencionado el hermano Gerardo, Adán y Eva, que por el pecado vino todo tipo de mal, pues ratificando, donde está el mal, detrás hay un fenómeno espiritual que lo ha traído y es el pecado. El Señor, bueno, podríamos decir, la supervivencia del pueblo de Israel y la supervivencia del pacto de ese pueblo con Dios depende únicamente de la misericordia de Dios y también del arrepentimiento del pueblo. Volvemos a enfocar esta visión de forma espiritual, que es Dios es infinitamente misericordioso y espera y nos da oportunidades para rectificar, pero nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar. Y esas son los dos polos en que nos encontramos ante una tierra extraña. Dios es misericordioso, pero yo me tengo que convertir. El Señor es el Dios de nuestra salvación, que quiere decir que Él es fiel a nosotros en el pacto que ha hecho con nosotros de salvación, y que en cualquier circunstancia hemos de confiar en Él. Es el Dios de nuestra salvación, y hemos de poner toda nuestra fe en Él, porque Él no falla nunca a sus promesas del pacto. Aquí lo podemos ver en el Salmo 79, versículo 9.
Y finalmente, esto es muy importante, esta idea también de en los días del mal, para profundizar en este punto de este estudio bíblico del domingo, en los días del mal. Dice, más importante que las riquezas de Israel, que somos nosotros en este momento, es la defensa de Dios en el mundo. Tenemos que defender a Dios en este mundo. Tenemos que anunciar su salvación. Y entonces todo lo que este mundo pueda darnos de riqueza, de fama, de nombre, etcétera, de exaltación personal, no vale para nada. Solamente la gloria de Dios es lo que tenemos que buscar y defenderlo en un ambiente que va en contra de él. Ahí estamos nosotros, queridos hermanos. Y para terminar, estoy terminando ya. Nuestras malas acciones perjudican nuestra misión en el mundo. Un mal ejemplo, un mal testimonio, una acción desagradable ante la relación nuestra con los demás. Esto perjudica nuestra acción de mensajeros de Dios. Por eso tenemos que ser muy sensibles a manifestar siempre como un reflejo de Jesucristo, un reflejo de Dios, que es infinito en misericordia, infinito en bondad, y sobre todo también que no falla nunca a su palabra del pacto con el ser humano. Así tenemos que actuar nosotros y no dar mal testimonio en esta tierra y en estos momentos de tanto mal. Entonces, y ya definitivamente, unas palabras de la hermanita Elena White. Dice, el honor de Dios, el honor de Cristo están relacionados con la perfección del carácter de su pueblo, de tu carácter, que eres pueblo de Dios. De manera que tú eres un testigo de Dios y de Cristo. Y entonces reflexiona para cambiar y para ser verdaderamente un testimonio que refleje a Dios y a Jesucristo. En la economía judía de la antigüedad, del Antiguo Testamento, el día más importante del año, por sobre lejos, muy lejos de todos los demás, era el día de expiación. Era un día completamente solemne, muy solemne. Todo el pueblo debía afligir personalmente su vida, sus actos, para estar ese día en paz con Dios. Era el día de expiación o el día del perdón, el día de la restauración, ¿sí? Pero más que del pueblo, el día del perdón del pueblo, también era el día de la restauración de Dios y su carácter. Y hoy nosotros estamos en el verdadero día de expiación en el plan de salvación. Ese era un modelo, un tipo, una muestra, era un botón de muestra, todo el sistema del santuario terrenal. El verdadero es en el que hoy nosotros estamos viviendo y en el que el Señor perdona a su pueblo, pero también Él reivindica su carácter. En el mismo día domingo dice en los últimos párrafos, si los actos malvados de las naciones quedan impunes, parecería como que si Dios hubiera perdido su poder, pero solo cuando Dios salva a su pueblo, su nombre será justificado y enaltecido. Y la esencia del conflicto cósmico es que Dios tiene que reivindicar su carácter ante el universo. Dios está plagado de acusaciones. Satanás lo acusa a Dios, aparte de a nosotros, a cada uno, Dios acusa a Dios constantemente ante el universo. Y Dios tiene que justificar su nombre, su poder, su naturaleza, su razón de ser ante las acusaciones. Después de este conflicto no podemos entrar a la eternidad con ninguna mente, tanto terrenal de los salvos como las celestiales de los ángeles y los mundos no caídos. Todo el universo tiene que estar
perfectamente convencido de que tenemos un Dios justo y bueno. Absolutamente. De ahí es que los que se encargarán en la última etapa final de limpiar el honor de Dios serán los 144.000, revelando un carácter perfecto contra todo pronóstico, contra toda posibilidad. Y ellos habrán llegado a una perfección, como lo dijo la hermana, el hermano acá, la hermana Juan, que lo mencionó el hermano, que el honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y cuando nosotros, aquellos pocos que hayan llegado a la perfección del carácter, habrán llegado a la norma, ¿sí?, que Dios necesita revelar, y entonces Él podrá actuar, y millones de adventistas que se dejaron estar serán sorprendidos. Serán sorprendidos. Y vendrá la maldad, vendrán los justos juicios de Dios, por unos pocos que habrán llegado a la norma que Dios quiere que se llegue. Y esa norma va a estar muy, muy, muy cerca de llegarse en el tiempo del fin del tiempo de la gracia. Porque Dios tiene que justificar todo lo que está haciendo y todo lo que hará después. Y el mundo y el universo tienen que decirle, Señor, arrodillado, justos y buenos son tus juicios. ¿Sí? Muy bien, pues ahora el hermano Deva nos va a hablar de la escuela sabática del lunes y del martes. Tienes la palabra, Deva. Bendiciones, mis hermanos. Sí. Empezamos por el lunes. Eh, a las puertas de la muerte. Es el título del lunes. Hace referencia a los Salmos 41 del 1 al 4, el 88 del 3 al 12, el 102 del 3 al 5, eh, el, el 102 del 11, el 23 y 24. Voy a leer uno de los salmos. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Estas oraciones para salvarse de la enfermedad y de la muerte demuestran que los hijos de Dios no están exentos de sufrimientos en este mundo. Los salmos revelan terribles aflicciones de los salmistas. Estas sin fuerzas, marchitándose como la hierba, sin poder comer, apartados como con los muertos, yace con los muertos en la tumba, es repulsivo para sus amigos y está sufriendo y desesperado. Lo que tenemos que saber aquí es que nosotros no estamos libres de ningún tipo de sufrimiento ni de la muerte. Y sabemos que, que Cristo mismo nos vino a dar el, Cristo mismo vino a padecer todo eso por nosotros y para el perdón de nuestros pecados. Y está claro que nosotros tenemos que pasar una serie de circunstancias que no van a ser agradables, pero tenemos la confianza de que Cristo lo hizo y Cristo lo hizo por nosotros. Él, muchas veces, bueno, voy a leer un poco, tanto el hecho de que Cristo permita el sufrimiento con su liberación son demostrables de su soberanía suprema. Saber que Dios tiene el control inspira esperanza. Piensa en la cruz, piensa en Jesús en la cruz, en lo que sufrió a causa del pecado. ¿En qué medida esa realidad que Dios en Cristo sufrió incluso peor que cualquiera de nosotros debería ayudarnos a mantener la fe aún en tiempos de sufrimiento y de prueba? La verdad que cuando uno se pone a estudiar lo que Cristo pasó, el, uno no tiene que tener miedo por por lo que nos pueda pasar. Y al final sabemos que son pruebas que tenemos que ir superando y realmente son pruebas necesarias si nosotros queremos llegar
a poder ser salvos. Está claro que necesitamos que no pasar todo tipo de pruebas para que nuestro carácter y nuestra vida tenga que cambiar. Voy a hacer un comentario, una cita de la hermana White, que dice: las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminarnos de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela de, de esmeril, pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el tiempo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Sí, tema. La hermanita Sí, que yo dice, quería comentar algo aquí referente a donde dice que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo. Uno de esos sufrimientos son las enfermedades. Porque yo he conocido muchas personas de otras denominaciones, principalmente los evangélicos, que dicen que los cristianos no tenemos por qué enfermarnos, que si nos enfermamos es porque es por algo, o sea, como si nosotros llamáramos las enfermedades. Bueno, yo sé que las enfermedades vienen a causa de la violación de leyes naturales, yo sé que eso es así, pero no estamos exentos porque estamos viviendo en un mundo de pecado, por lo menos una gripe. El virus está en el ambiente y cualquiera lo puede pescar, más aún si las defensas están bajas. Entonces ellos dicen eso, que, que los hijos de Dios no se enferman. Ajá, pero y entonces van a quedarse ¿para qué? Para esperar a Dios, ¿será? Porque, o sea, ninguno va a morir, porque hay enfermedades que causan la muerte. La mayoría de los cánceres hoy en día, y como los trata la medicina alopática, te lleva a la tumba la gran mayoría de las veces, solamente un milagro divino. Y entonces ellos siempre han dicho eso, y me gusta aquí que aquí diga que los hijos de Dios no están exentos de los sufrimientos de este mundo, porque estamos en un mundo lleno de pecados. Desde que comenzó, como dijo el hermano Gerardo, en el jardín del Edén, la desobediencia de nuestros primeros padres, de allí fue la catástrofe mundial para la raza humana. Desde allí comenzaron todas las maldiciones, las penurias, los trabajos que debíamos de pasar. Y una de esas, pues, las enfermedades que no vamos a estar exentos. Una u otra nos puede llegar, pero ellos dicen que no, que los hijos de Dios no se tienen que enfermar o no se deben enfermar, o si se están enfermando es, mire a ver qué está haciendo usted, hermana, hermano, porque los hijos de Dios no se enferman. Bueno, eso es más una posición más espiritista que otra cosa. Sí. Y tenemos aparte de estar en un mundo de pecado, tenemos una naturaleza Ujú. de caída. Está falible. Nosotros todos vamos derecho al ataúd. Nos guste o no nos guste. Es la ley de vida. Que esta Ujú. vida tiene que terminarse, ¿no? Y es Exacto. es una razón de ser del pecado. Pero, bueno, esa gente, si uno le escucha mucho, cuidado. Hermanita Mercedes y la hermanita Pino la hermanita Pino tiene la mano levantada y la hermanita Mercedes también levantó la mano. La hermana Pino, que hable primero. Ah, ya. Hermana Pino, el tiempo es suyo. Como tú quieras. Vamos a ver. Yo tengo una respuesta. Ujú, Ellos tienen una Biblia igual que todos, ¿no? ujú. Y en la Biblia está la historia de Job. Exacto. muy bien. Entonces, si creemos en la palabra de Dios, ¿por qué vamos a coger a Job si me lo tiramos a la basura? Ujú. Muy Yo cierto. me pongo como ejemplo. Sí. El Señor quiere que yo esté aquí. Ujú, Él tiene sus razones. Yo no puedo salir a la calle, yo no puedo ir a un supermercado. ujú. Él tiene sus razones. Yo no me lo cuestiono. Me está puliendo. Así es. Gloria a Dios. Amén. O Amén. sea, eso es lo que yo le diría al evangélico. Gracias, hermano. De nada, hermana Mercedes. Yo quería hacer una observación sobre lo que ha dicho el hermano.
Ajá. de la piedra de esmeril, ¿no? Como el Señor nos pule. Ah, ya. Y la observación es que yo cuando era joven trabajé en una fábrica de vidrio y Ujú. allí había los que trabajaban con la piedra de esmeril, que eran los que los trabajos que tenían que hacer con la fabricación de copa de cristal o de otras cosas, las imperfecciones que salían tenían que, en la piedra de esmeril, hacerlo con mucha delicadeza porque el cristal es frágil y se rompe. Entonces no podía ser cualquier persona la que estuviese allí. Tenía que ser una persona que conociese ese trabajo y lo hiciese bien para no cargarse todo lo que estaba malamente, ¿no? Y es verdad que gracias a Dios que quien nos hace ese pulimento es Dios, que es el único que sabe tocar las almas, el único que puede, sin destruirla, corregir todo aquello para que seamos joyas, ¿no? Ante su presencia. Eso era. El tema Amén. de las enfermedades es un capítulo, decimos, aparte, como el tema de la muerte. Ujú. Hace 2 semanas, la semana antepasada, acá en el pueblo murió nuestro vecino, una persona muy querida por nosotros, muy Sí. querida por nosotros, Antonio. Y nosotros cuando no sabíamos que había, porque ellos estaban en León, ellos vienen en el verano. Ujú. Entonces, un matrimonio mayor. Él ya tenía 84 años. Pero él entró acá a casa, le enseñó a ver muchos trucos, porque él tenía su huerta cerca, Ujú. a cómo cultivar, a cómo hacer con esto, con aquello, le pasó semillas, una persona bellísima, muy, muy linda. Entonces, cuando vinimos, porque fuimos a Leones el lunes, ella de casualidad pasó por frente de la iglesia y vio cartelito pegado y vino acá muy alarmada, Antonio murió, Antonio, y no, y ya se habían llevado el cuerpo. No pudimos estar en su despedida. Y esta semana yo le dije a Ivette, por favor, Ivette, vete a conseguir la llave del cementerio de otra vecina, vamos a saludarlo, digo, vamos a despedirnos de él. Y fuimos con ella caminando al cementerio y entramos y todavía estaban todas las coronas de rosa, de flores sobre la tumba. Y fue un momento muy triste, ¿no? Despedirse de una persona que nosotros lo conocimos hace poco, pero llegó tanto, especialmente a mi esposa, que yo toqué la tumba de él y nos fuimos en lágrimas los dos. La muerte es real, Ujú. las enfermedades son reales, Exacto. las aflicciones son reales, pero Dios es aún más real. Ujú. Y en medio de todo eso, se nos llama a nosotros a que a través de esas dificultades permanezcamos, ¿no? Perseveremos mirando a Dios, que también es real, y Él consuela, y Él consuela. Hermano Deva, Vamos a la del martes, entonces. Ajá. Muy bien. El título es ¿Dónde está Dios? ¿Me escuchan bien? perfectamente. Bueno, el título es ¿Dónde está Dios? El título hace referencia a lo que exponen varios salmos, como el 42, 63, 69, el 102. Y voy a leer uno de ellos, por ejemplo. Cogí el 42 del 1 al 3, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está Dios? Salmista, sino también e incluso más la aparente falta de atención de Dios a las penurias de su siervo. En muchas ocasiones, cuando nos encontramos en una situación de dificultad, eh, parece que requerimos desesperadamente de una respuesta de Dios, y muchas veces cuando no la tenemos, cuando nosotros queremos, nos frustramos demasiado. Bueno, pienso que eso le pasa a mucha gente, pero realmente eh, conocemos y sabemos que
que Dios está ahí, que Dios tiene sus momentos y sus tiempos. Y solo hay que mirar desde que nacemos, sabemos que no nos merecemos nada y que Dios nos ha bendecido toda nuestra vida. Y aún así, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y nosotros no somos nadie ni para decir cuándo ni cómo sería, como que quisiésemos que se hagan las cosas, porque Dios controla todo y Dios sabe lo que, lo que requerimos en cada momento y la mejor forma de guiarnos a la salvación. Voy a leer un poquito más. Las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Saben que Dios no callará para siempre. Los salmos demuestran que la comunicación con Dios debe continuar independientemente de las circunstancias de la vida. Aquí se hace unas ciertas preguntas en las cuales ¿cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? No sé, si respondo de manera personal, eh, ya con el hecho de mirar al pasado y saber que sin ningún motivo he nacido, sin ningún mérito, he tenido una buena vida, he tenido una buena familia, etcétera, etcétera, ya con solo eso puedo decir que estaré eternamente en deuda con Dios. No hablamos ya del futuro ni de lo que tiene que venir o no tiene que venir. Ya con solo el hecho de pensar que estoy eternamente en deuda con Dios, me hace saber que pase lo que pase y si Dios no responde a mis peticiones o si Dios parece que se ha apartado de mi fe, yo siempre igualmente estaré agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Amén. Eh, voy a leer un comentario de la hermana White que pone, la senda que conduce hacia el día eterno no es la más fácil de recorrer y algunas veces parecerá oscura y escabrosa, pero pero tener la seguridad de que los brazos eternos de Dios os rodean para protegerlos del pecado. Desea que ejercéis una fe diligente en Él y que aprendáis a confiar en Él tanto como en las sombras, como en la luz del sol. Eh, realmente, si vemos cómo es todo lo que pone en la Biblia, lo que leemos en el Espíritu en profecía, realmente no nos queda otra opción de inclinar los rostros y saber que el único camino es el camino que marca por Dios, marcado por Él, y el que, aunque no sea fácil, aunque nos veamos en situaciones complicadas, tener la seguridad que si hacemos la voluntad que Él quiere, eh, sabemos que de una manera u otra Él nos cuidará y nos protegerá. Y eso es una cosa que, que uno no lo puede evitar, sino ponerse en manos de Él y, y que siempre se haga su voluntad, está claro. Eva, Amén. ¿quieres decir Sí. algo? Aquí, referente a la pregunta esa de cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio, bueno, yo la respondería con una sola palabra. Dios tiene muchos atributos y uno de sus grandes atributos es la soberanía. Entonces, si Él guarda silencio en cosas que yo o que muchas personas se preguntan o quieren que Él se manifieste, yo lo que digo es eso, Dios es soberano. Es Él sabe por soberano. qué. Él Exacto. sabe por qué suceden cosas que la gente llama, o el mundo, la gente que no conoce la fe, que no tienen a Cristo, desastres y cosas que pasan en el mundo, accidentes que hieren y llenan de luto y de dolor a tantas familias, y la gente lo primero que dice es eso, pero ¿dónde está Dios que permite que pasó esto, que pasó aquello? Yo he escuchado a personas
a personas que yo conozco y que han sido, que son hasta mis amigas, que en un momento de desgracia por la pérdida de un ser querido, Dios, tú eres injusto, ¿cómo permitiste, cómo te llevaste a mi hermano, a mi hijo, a mi padre? Por lo menos a veces que han tenido accidentes violentos o lo que sea, pero o sea, no tienen ese discernimiento ni esa luz para meditar o para analizar de que esa persona violó una ley natural, iba en un coche, se llegó a un semáforo, se voló un muchas. semáforo, o varias, sí, o iba con alcohol o lo que sea, y es la consecuencia natural de algo, de un mal paso que se dio. Se resbaló, dio un mal paso, resbaló y se fue a un abismo que causó la muerte, pero entonces estas personas, Dios mío, ¿dónde está? Y mucha gente, muchos de los incrédulos eso lo dicen, ¿cómo voy a creer yo en Dios? Mira lo que está pasando en tal parte, mira los niños que murieron allá, mira esto, mira la guerra de aquel lado, mira esto, pero no se dan cuenta que es obra de la misma humanidad. ¿Quiénes, quienes promueven la guerra? La misma gente, las naciones, los políticos, los corruptos, todo eso es una sola cadena, una cosa trae a la otra, a la otra. Entonces, esa gente siempre, a veces, esa es la primera expresión que dice, ¿dónde está Dios? Pero claro, no lo conocen a Él, no llegan hasta ese punto. Y además de eso, no saben que Él es soberano. Hay cosas que Él no las permite, hay cosas que sí son permitidas por Él, pero ¿por qué? Porque Él es un Dios soberano y eso lo tenemos que aceptar. Nosotros que sí sabemos, tenemos que aceptar eso, que sí lo conocemos, que Él es un Dios soberano y Él puede hacer las cosas a su debido tiempo y en el momento que Él cree necesario. Muy bien. Bueno, pues ahora, tema, si tienes algo más y si no pasamos al miércoles, si te parece bien. ¿Tienes algo que decir más, Eva? El tema. No, No, porque, Ya, no, porque tengo 9 minutos. Bueno, pues ahora el hermano Gerardo nos va a reflexionar el miércoles, sí. jueves y viernes. Gracias, hermano. Cuando nosotros entendemos la naturaleza del hombre, a veces queremos hacerlo hombre también a Dios, al Rey del Cielo. Y queremos que Él se comporte, como dijo la hermana Ivette, como nosotros, ¿no? Que esté a nuestra disposición. Babilonia nos ha educado durante siglos y siglos y siglos a que nosotros conozcamos al Dios de las bendiciones, ¿no? No al Dios creador, soberano, ¿sí? Y el Dios de las bendiciones es el Dios que nos da trabajo, nos da salud y todo lo que tenemos. Pero cuando llegan momentos difíciles, no, ese no es el Dios que yo quiero, ¿sí? Pero Dios falla en su promesa, esa es la pregunta del miércoles. Salmo 77, una experiencia que vive el salmista. Voy a leer 2 párrafos, 2 celas, hasta el versículo 9, que dice así. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Es un poco lo que estaba comentando la hermana, ¿no? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios me quitó a mi hijo? ¿Por qué? Dios nunca olvida sus promesas. Pero nosotros tenemos que confiar en un Dios soberano, porque hay cosas que no entendemos, cosas que escapan a nuestra comprensión, primero tan humana, tan diminuta,
y vale la palabra, tan degenerada. Nuestra especie se está degenerando. La raza humana cada vez está peor. Y nuestra concepción de la realidad es peor. Fíjense ustedes hoy en día, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Eso significa una degeneración de la especie. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios no va a estar con nosotros según su promesa si Él no cambia? La seguridad que el salmista recibe de Dios no consiste en explicaciones sobre su situación personal, porque él se habla un poco filosofa, ¿no? Sobre su realidad, sino en una confirmación de la fidelidad y la confianza de Dios, como Job. Se anima el salmista a esperar en el Señor con fe, sabiendo que Él es el mismo Dios que realizó milagros en el pasado de Israel. El salmista también se da cuenta de que no se vieron tus huellas, en el verso 19, reconociendo la guía de Dios incluso en situaciones en las que su presencia no es obvia a los ojos humanos. Ese es un tema que nosotros lo vamos a experimentar si el Señor nos permite llegar a estos eventos que están anunciados, que no vamos a ver la presencia de Dios, no vamos a sentir la presencia de Dios. Jesucristo mismo, él en su momento de muerte, él dejó de sentir la presencia de Dios y llegó a preguntarse ya en la cruz: Señor, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Porque sentía tanto la compañía de Dios a su lado. Pero ese momento donde estaba actuando como el real Cordero que quita el pecado del mundo y todos los pecados de la humanidad eran puestos sobre él, y ese pecado nubló, borró la vista que él tenía de Dios constantemente durante 33 años. Era tanta la carga que él sintió la ausencia de Dios. A nosotros nos va a pasar un poco eso. Vamos a preguntarnos: Señor, ¿dónde estás? La hermana Juan menciona que nos espera hambre, demora y cansancio. ¿Sí? Pero Dios sigue estando. Y esa es una de las constantes de toda la vida de los hijos de Dios. ¿Sí? El jueves nos dice: para que los justos no sean tentados. Los Salmos 37, 49 nos mencionan estos aspectos. Cuando el salmista de Salmo 73 seguía enfocado en la iniquidad actual del mundo, era incapaz de ver el panorama completo desde el punto de vista de Dios. Si nosotros no aprendemos en este momento, en nuestra condición hoy actual, a mirar las cosas como Dios las mira, y seguimos mirándolas como humanos, vamos a tarde o temprano dudar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acostumbramos, nos educamos o permitimos que el Espíritu Santo nos eduque con su colirio espiritual a mirar las cosas como Dios las mira, entonces hay muchas preguntas que hoy, al no tener respuesta, comenzaremos a entenderlas en el Espíritu. Por eso hay personas, por ejemplo, que no entienden el tema del salir de las ciudades. No lo entienden. No lo pueden captar. Hablamos Adventistas del Séptimo Día. No lo pueden captar. ¿Y por qué? Porque no quieren captarlo. Porque no ven las cosas como Dios las ve. Ellos las ven como o el pastor se las dice, o la iglesia lo sostiene, o los hermanos piensan igual, pero no como Dios las ve. Y como Dios las ve, nos dice: vienen tiempos muy difíciles, resguárdense en un lugar seguro. ¿Sí? Nosotros cuando vamos por la calle y viene una tormenta y se largó un aguacero que parece que viene un diluvio, ¿qué es lo que buscamos? Un puente. Un refugio. Un refugio. ¿Por qué? Porque se nos viene. Entonces, buscamos un refugio. El Señor nos dice a nosotros: viene una tremenda tormenta de crisis, busquen un refugio. Busquen un refugio. Ese refugio nos dice: salgan de las ciudades, por ejemplo. Pero
los que tienen el punto de vista de Dios según el Espíritu o el colirio espiritual, ellos entienden que es verdad, el Señor nos manda que busquemos su refugio. De ahí es que muchos no quieren, porque no quieren ser educados por Dios, no quieren ser aconsejados por Dios, prefieren ser aconsejados por el pastor, prefieren ser aconsejados por el anciano, o prefieren ser aconsejados por ellos mismos. Oh, yo sé lo que hago. A mí me lo han dicho varias veces. Hermano, yo sé lo que hago. Perfecto, tú sabes, tú sabes, yo digo, sabes, tú sabes, punto. No hay más nada que discutir. Mucha suerte, porque la vas a necesitar. Pero nosotros estamos en tiempos difíciles donde tenemos que aprender a desarrollar esa confianza en Dios y la vamos a ir desarrollando cuando aprendamos a tener el colirio espiritual que nos haga mirar las cosas como Dios las ve o desde el punto de vista del Señor. Emanuel, tú lo... Sí, yo tengo una pregunta a raíz del título, para que los justos no sean tentados. ¿Es que acaso los justos van a dejar de ser tentados? Porque Jesús también fue tentado. Nosotros estamos en un mundo, lo que se llama, hay un pastor que le llama a esto una prisión domiciliaria, el planeta prisión. Esta es una prisión domiciliaria, por así decir, una figura, de todos los ángeles, el tercio de los ángeles del cielo caído están en este mundo, viven con nosotros, están en esta atmósfera, en otra dimensión. Nuestros ojos físicos fueron tapados, fueron cerrados para no verlo, porque si no sería un sin vivir este mundo. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, Caín, Abel, ellos podían mirar todavía a los ángeles. Y la primera generación de seres humanos tenían los ojos de la carne, mortales, que podían mirar a los ángeles. Y ellos miraban de lejos el ángel que tenía la espada que refugía con fuego a la entrada del Edén, para que nadie entre y coma del árbol de la vida. Estaba todavía, ellos tenían, nosotros no, pero este mundo está secuestrado por Satanás. Y él en su autoridad que le robó por medio del engaño a Adán, él tiene la autoridad que Dios le permite que tenga y nos tienta, por supuesto. Jesús fue tentado, el mismo Hijo de Dios. Y es más, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, ¿no? Él hizo un ayuno tremendo, 40 días. Y tuvo hambre. Y Dios le dijo a Satanás, no te le acerques porque está débil, que está casi que se muere, porque con 40, según los médicos, 40 días de ayuno, tú ya comienzas a morir. Tu cuerpo comienza a fagocitarse a sí mismo por la falta de alimento. No te le acerques a mi hijo porque él está muy débil, no puede hacerte frente, pero Dios permitió que Satanás se le acercara y lo tentara. Y nuestro Señor soportó la terrible tentación, no solamente de que le ofrecieran pan, de que le ofrecieran los reinos, etcétera, sino la tentación de no él usar sus poderes que podía haberlo hecho. Él podía haber hecho esa piedra que se convierte en pan y se me fue el hambre. Esa rama que se convierte en agua y se me fue la sed. Él podía haber y no quiso. Esa fue la tentación que Satanás le dijo, tú puedes hacerlo, hazlo. Entonces, nosotros, si él fue tentado, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Si somos cucarachas al lado de un ángel caído. No tenemos resistencia, no tenemos fuerza, no somos nada. No somos ni siquiera inteligentes comparados con sus mentes maestras del engaño. Y esa es la realidad que más se va a ir desarrollando al final del tiempo. Más sutil y más sagaz el engaño. Leo la del viernes que dice, al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos, cada tanto se pregunta cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada, a veces en extremo, y podemos preguntarnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo, reunir
dice la hermana White, todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. Que el Señor nos bendiga, Amén. Amén. porque necesitamos desarrollar una fe que hoy por hoy no la tenemos. No la tenemos. Una fe donde nuestra confianza en Dios será duramente probada. Duramente probada. Job fue probado, como lo mencionó la hermana Pino, de una manera muy personal, aparte de familiar. Dios permitió que le cayera una sarna, no sé lo que habrá sido, pero que pobre tipo no se podía ni siquiera sentar, acostar, quedarse de pie, se rascaba con teja, con piedras ahí para ver si... Y Dios permitió eso, pero su fe fue probada, porque él dijo, a que me mate, seguiré confiando en Dios. Nosotros estamos llamados como los últimos hijos de Dios del tiempo del fin, a tener ese tipo de fe y no menos, porque las circunstancias nos exigirán tener ese tipo de fe. Que el Señor nos bendiga Amén. y el Señor nos guarde. Amén. El Señor nos mantenga unidos en el Espíritu, en el amor y en la comunión. Amén. Amén. Igualmente. Podemos terminar con una frase de la hermanita Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 609, que dice, y esta frase engloba todo lo que hemos meditado hoy. Dice, la experiencia obtenida en estas pruebas de nuestra vida, pruebas que las hemos superado por la confianza en Dios, la esperanza de la fe en Jesús, pues toda esta experiencia obtenida en nuestra fe en Jesús, dice, es más valiosa que las joyas más costosas de este mundo. Es decir, más que este mundo, es más importante la experiencia personal de la fe en Dios. Hermanos, pues hemos terminado. Y entonces ahora pasamos a la... Hay que hacer una oración para ¿Tiene hacer una oración para hacer? ¿De qué se va? Vamos a orar. Sí, ¿Sí? Hermano José Antonio. sí. ¿Nos acompaña? Oremos. Bueno, Padre Celestial, estamos agradecidos por la palabra tuya que hoy hemos meditado y reflexionado. Amén. Tú nos salvas de todas las pruebas. Y como hemos dicho antes, tú eres todopoderoso, eres soberano. Y por eso nosotros confiamos siempre en ti. Hay una frase muy escueta que dice, Dios está siempre ahí, en ese momento, está siempre en todos los momentos. Ayúdanos, Padre, para que esa confianza sea total por tu gracia y superemos todas las pruebas de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Feliz sábado. Feliz sábado. Que el Señor le bendiga y que este sábado sea de bendición para todos ustedes y a todos aquellos que nos escuchan después en YouTube. Queremos saludarlos también a ellos, que nos regalen, como dice todo el mundo, un like para que podamos ser más vistos. Usted sabe que el algoritmo de YouTube hace que cuando tú tienes más OK, más like, entonces se posiciona mejor para que ese video pueda ser visto por otras personas. Así que también les pedimos que nos regalen el poderoso like para que podamos compartir este video a más personas. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Igual. Vamos a continuar con la prédica del mensaje de los tres ángeles que nuestro querido hermano José Antonio ha preparado para nosotros. ¿Sí? Sí, Sí. Hacemos una pausa de 1 minuto. Acá la niña va y viene. Así que
Le esperamos. Hermana Mercedes, hermana Pino y hermano Deva, les saludamos otra vez. Estamos entrando de nuevo ahora para el culto divino y necesitamos de Dios. Necesitamos mucho de Dios. Seremos duramente probados aquellos que queremos obedecer a Dios según sus términos. A veces nosotros creemos que obedecemos a Dios, claro, pero yo obedezco a Dios según yo puedo, según según lo tengo en la cabeza. Así voy a obedecer a Dios. Así voy a seguir a Dios. Según lo hace la mayoría de la gente en la iglesia. Y en este tiempo del fin, el enemigo se ha infiltrado en muchos lugares y ha implantado un falso sistema de obediencia, de fe, de práctica. Y nosotros debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras para poder entender los oráculos de Dios para este tiempo del fin. No es lo mismo obedecer a Dios según mi parecer que obedecer a Dios según lo manda Él en su palabra. Y es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque está en juego nuestro destino eterno. Y el destino de aquellas personas a las que nosotros podemos influenciar. Mi marido, mi esposa, mis hijos, la gente que está conmigo, está influenciada en la manera en que yo interpreto las cosas de Dios. Por eso no solamente es una responsabilidad personal para uno mismo, sino para todos aquellos en los cuales pueda tener influencia. Es muy delicado el tema. A nosotros se nos llama a que podamos diligentemente estudiar las Sagradas Escrituras, diligentemente con mucha atención, ¿sí? Con mucho esmero, ¿sí? Con mucha dedicación. Y que la verdad de que el Espíritu Santo nos vaya impresionando, esas verdades que el Espíritu Santo va impresionando, la nueva luz que voy recibiendo, vaya santificando mi vida a través de la obediencia, ¿sí? A través de ser yo obediente, ¿sí? Porque eso nos evitará ser engañados en el tiempo del fin. Vamos a hacer una oración Sí, para comenzar. quisiera terminar con una palabra. Claro que sí. La realidad que ha sido creada por Dios no la podemos comprender con la mente. Solamente podemos entenderla y aprovecharla para nuestra salvación a través del Espíritu. Hermanos, seamos muy espirituales, porque entonces triunfaremos sobre esta realidad que Dios ha creado y que nos la pone en nuestra vida delante para que lleguemos hasta Él. Es el Espíritu el que lo entiende todo y el que resuelve todos los problemas. Amén. Amén. Hermana Ivette, ¿tú nos quieres acompañar en una colaboración para comenzar? Ok. Y leemos las preguntas. Vale. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por este día sábado, este tu santo sábado, Señor, porque nos has levantado con vida y con salud. También, Señor, te damos gracias por la semana que ha culminado Amén. Sí. y por todas tus bendiciones durante esta semana, Señor, por la noche de descanso y por todo lo que provees para nuestra manutención y sustento. En este momento, Señor, queremos pedirte que perdones nuestras ofensas y también, Señor, te pedimos que la luz de tu Espíritu Santo esté presente en esta reunión, que sean tus palabras las que nos hablen al corazón y que esta meditación no sea por boca del hermano José Antonio, sino que sean tus palabras, que seas tú el que hable en la boca de él, Señor. Bendícelo, Señor, a él y bendícenos a todos nosotros que estamos aquí reunidos, los que están reunidos del otro lado de la pantalla y aquellas personas que verán después este mensaje, Señor.
Gracias por las palabras de vida, gracias por la escuela sabática que hemos desarrollado, Señor. Y que todo se haga para gloria y honra de tu nombre, Señor. No somos dignos de ti porque somos pecadores, pero todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.